Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí en compañía, vamos a hacer un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy traemos a Federico y, sobre todo, ambientado en el tema de la ACT, la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia se considera terapia de tercera generación. Vamos a hacer un repaso breve, a grandes rasgos, de lo que son las generaciones. La primera generación se centró en las terapias más conductuales, es decir, aquellas que ponían el énfasis en la conducta. Las de segunda generación pusieron el énfasis en la dimensión más cognitiva y emocional, intentando entrar a esos esquemas cognitivos más profundos para modificarlos y que sean más sanos en nuestra vida humana y mental. Sin embargo, las de tercera generación son aquellas que ponen el énfasis en el contexto, en saber o mejorar nuestra relación con los pensamientos, con las emociones que transcurren en nosotros, poniendo así también el énfasis en la presencia y en el momento presente. Pero bueno, de esto ya nos hablará mucho más Federico en el día de hoy. Así que de ahí la importancia del ACT, porque hoy en día sabemos que gran parte de lo que alimenta sobre todo la depresión y la ansiedad son la habitación experiencial y la falta de activación conductual en nuestro día a día. Y aquí creemos que el ACT tiene mucho que aportar. Por tanto, tenemos a Federico que aplica el ACT en su práctica profesional y que se ha formado en ello, y por eso queremos aprender con él de este ámbito. Así que, bueno, Federico, cuéntanos quién eres, cuál es tu relación con el tema, por qué te interesó y, sobre todo, ¿por qué elegiste el ACT, ¿no?, en tu práctica profesional? Bueno, mi nombre es Federico Waldner, soy psicólogo, llevo desde el año 88 trabajando en el ámbito de la salud mental. Soy especialista en trastorno de la personalidad y experto también en psicología clínica, máster en psicología clínica. Y llevo por muchísimos años ya trabajando en este área. ¿Por qué el ACT? A ver, porque es coherente con mi manera de pensar o de entender la psicología humana. Básicamente esa es la razón. De hecho, tiene muchos componentes relacionados con filosofía budista y filosofía perenne. Son temas que me gustan y que me parecen tremendamente válidos a la hora de entender la naturaleza humana. Creo que reflejan bastante bien, en ese sentido, ese ámbito de la humanidad que llevamos todos. Claro. Por eso, más o menos, la elegí como uno de los componentes de las terapias que hacemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si queréis empezamos a entrar en el marco teórico, a interesarnos más sobre profundidad sobre el ACT, ¿no? Vale, pues ahora es mi turno, Federico. Vamos a ponernos en... Podemos dialogar, o sea, que podéis interrumpir cuando queráis, claro. Y eso enriquece mucho el tema. De hecho, voy pasando el micro. Correcto, claro, si queréis me interrumpís, yo creo que es más... Y sacáis más jugo además del tema. Creo sí, yo. Total. Pues mi pregunta era, digamos, porque, o sea, sí que he leído un poco sobre la ACT, sobre cuáles podrían ser, digamos, como sus objetivos, pero como que no me queda la duda de cuál es el gran objetivo de la ACT. Bueno, el objetivo de la ACT, como cualquier terapia, es aliviar el malestar humano, ¿no?, y el sufrimiento humano. Supongo que cada teoría o cada escuela lo hace de una manera un poco distinta. La ACT lo que pretende es, a través de la flexibilidad psicológica, producir el cambio. La flexibilidad psicológica consiste básicamente en la capacidad que podemos tener de desconectarnos de nuestros condicionamientos. A la hora de a la hora de la experiencia, nosotros vamos de alguna manera desarrollando unas ciertas habilidades o disposiciones que son de carácter bastante automático. De hecho, cuando trabajas en este tema te das cuenta de que la gente suele repetir los mismos patrones una y otra vez, ¿vale? A pesar de que las consecuencias que se derivan suelen ser nocivas, pero a pesar de todo siguen repitiéndolo. Y eso evidentemente es por una razón determinada. Luego ya lo iremos aclarando si queréis a lo largo de la entrevista. Pero la flexibilidad psicológica consiste precisamente en poder cambiar de alguna manera ese tipo de condicionamiento. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea de la ACT. Pues no sé si me ha quedado muy claro lo que es el tema de la flexibilidad psicológica, por ejemplo, aplicado en cómo yo podría, por ejemplo, conceptualizar mi mundo a través de ese concepto, de cómo sería en mí, por ejemplo, personalizarlo, lo que es la flexibilidad psicológica. Y también por qué es relevante ese término dentro de la ACT y nada.
A ver, la flexibilidad psicológica consiste en la apertura mental, es decir, que seamos capaces realmente de hacer ese paso de desconectar con esos procesos automáticos. Para eso, evidentemente, tenemos que detectarlos. Si nosotros no nos convencemos de que todo lo que literalmente nuestra mente nos dice es cierto, evidentemente no podemos salir de esa rigidez, ¿de acuerdo? Entonces, todos los procesos de ACT están de alguna manera dirigidos a esa flexibilidad psicológica. La difusión, la aceptación, el yo, la presencia, los valores y la conducta o la acción están todos directamente relacionados para favorecer esa flexibilidad, ¿de acuerdo? Que básicamente es eso. Para ello, yo creo que lo primero consiste en desidentificarnos de nuestra mente. Entender que en nosotros hay algo distinto que un proceso mental. Nosotros tenemos la capacidad de poder observar nuestra mente, podemos intervenir sobre ella, pero tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Pero yo creo que esa es la idea más fundamental. Eso ya lo hicieron los budistas hace 2500 años, ¿de acuerdo? O sea, viene mucho de ahí, el tema de la presencia además también, el tema del yo, el tema de la aceptación, todos son conceptos que vienen de muy antiguo, ¿no? Y que hoy en día, a partir de no sé exactamente qué año sería, con Jon Kabat-Zinn, pues aparecen todo lo que son el mindfulness dentro de la psicología, y que fue un cambio significativo para las terapias de tercera generación, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que entender bien el mindfulness también, ¿eh? Que hay mucha ramificación. Bueno, y mucha, no sé, mindfulness, básicamente tenéis que tener en cuenta que la idea no es controlar el dolor o evitarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hablemos de la aceptación, tendréis un poco a lo que se refiere. Vale, perfecto, ¿De acuerdo? gracias. Pues tu turno, Marcos. Claro, o sea, cuando dices lo de, claro, evitar el dolor o luchar contra él, claro, o sea, realmente ahí lo que se está tratando es ese ejercicio de observar, ¿no? De observar el pensamiento, observar lo que estamos sintiendo, por así decirlo, y claro, al observarlo, igual, bueno, hemos estado indagando bastante en ACT y, claro, ha salido el término de fusión cognitiva. Claro, o sea, el ejercicio, todo este planteamiento que nos estabas explicando ahora, sobre todo para no caer en esa fusión cognitiva, en esa identificación, ¿no? Por así decirlo, con... Bueno, es el primer elemento, el primer ingrediente de ACT. A ver, no tienes que entender ACT como una terapia lineal, en la que se va pasando por la aceptación, por la difusión, luego la aceptación y tal, sino que evidentemente en cada sesión puede ser necesario ir hacia atrás, volver a la difusión, es decir, no lo entendáis de una manera lineal, ¿de acuerdo? A ver, la difusión. A ver, lógicamente, los primeros componentes que se produce es eso, o sea, ¿por qué existe la difusión? Tenéis que tener en cuenta que todos los procesos que existen en el ser humano tienen alguna finalidad determinada. La fusión no es negativa o mala en sí misma, ¿de acuerdo? Nosotros fusionamos con muchísimas habilidades o rutinas que tenemos aprendidas que son muy útiles para no saturar nuestro cerebro, ¿vale? Pero evidentemente cuando te fusionas con una idea que de alguna manera te está perturbando, que está de alguna manera impidiendo el acceso a la satisfacción de necesidades básicas, ¿de acuerdo? Que esa idea es clave. Es decir, si me fusiono con un pensamiento determinado, ese pensamiento me lleva a actuar y a relacionarme de una manera determinada con el entorno. Sí. Si el resultado es disfuncional, o sea, no consigo el resultado que pretendo, evidentemente me va a generar un problema, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso sería de fusionarnos, o sea, entender que ese pensamiento, esa experiencia emocional que estamos sintiendo, que evidentemente es información, porque el sistema nervioso básicamente es información, puede que no esté ayudándome mucho. Y entonces la idea de fusionarse lo que hace es generar un espacio entre yo y mi experiencia emocional o mi contenido mental que puede posibilitar la generación de respuestas alternativas. Cuando tú te fusionas, no se produce esa posibilidad de que haya otra manera de pensar, de entender o de relacionarse con esa realidad. Vale, estupendo, muy bien. O sea que, claro, para hacerlo así como un poquito modo resumen, esto de el fusionamiento, claro, no hay que criminalizar el fusionamiento. Realmente lo que hay que ver una vez te fusionas, ¿no? Por así decirlo, o sea, ser capaz de ver más allá y de ver la posibilidad de nuevas alternativas, ¿no?
Bueno, si claro. no estás obteniendo esos resultados? Bueno, claro, si tú estás sufriendo porque tu manera de intervenir sobre una realidad concreta que tú tienes te lleva en dirección contraria, que eso es típico de las zonas de personalidad, claro, la gente no se plantea muchas veces una alternativa. Sabe que algo no está funcionando, que se están sintiendo mal, pero lo que quieren normalmente es dejar de sentirse mal. No se cuestiona realmente si lo que están pensando es correcto o no es correcto, o funciona o no. Ajá, O sea, vale. doctor, quíteme este sufrimiento que tengo. Da la consecuencia. Efectivamente, en realidad el sufrimiento es un síntoma, no es la causa del problema. Entonces lo que interesa es que la persona empiece a tener esa visión, ¿no? De que sus procesos mentales no necesariamente han de ser adecuados. Además, normalmente la fusión produce rigidez, que es todo lo contrario de lo que estamos buscando a lo de la terapia. O sea, una serie de reglas o de razones que nos repetimos a nosotros mismos que nos convencen de que lo que estamos concluyendo es absolutamente cierto, con lo cual ni siquiera existe la posibilidad de cambiarlo, porque ni siquiera se plantean que su razonamiento esté equivocado. Entonces, la ACT está muy relacionada con los procesos verbales. ¿De acuerdo? Cuando todos nos repetimos esos procesos verbales una y otra vez, difícilmente llegamos a una conclusión distinta, porque normalmente los conceptos que utilizamos son siempre los mismos. Y lo reforzamos. Claro, vamos repitiendo exactamente el mismo razonamiento, pues tengo razón por esto, por aquello, y entonces no nos planteamos que realmente nuestro planteamiento sea diferente. Tened en cuenta que el sufrimiento siempre, si lo veis en terapia, indefectiblemente, es la pretensión de conseguir algo que no podéis. Es cambiar algo que no puedes cambiar, que alguien haga algo distinto, que no suceda lo que ha sucedido en el pasado, o que las cosas cambien, cuando de alguna manera nosotros no tenemos la posibilidad a lo mejor de conseguirlo. Vale, de acuerdo. Has mencionado que, claro, que la ACT no es solo aceptación, que son más cosas, pero a mí me gustaría, ya que el propio nombre lo indica y viene implícito en la terapia, en la ACT, sí. Claro, para mucha gente la aceptación es considerada como algo de resignación, como algo de resignarse o de darse Tirar la toalla, vamos. de darse por vencido, efectivamente, de tirar la toalla. ¿Qué sería realmente el significado que debería tener la aceptación? A ver, la aceptación evidentemente no es resignación. Normalmente cuando nos enfrentamos a una realidad determinada que no nos gusta, lo primero que intentamos hacer es cambiarla. Intentamos hacer cosas para que sea distinta, ¿de acuerdo? Pero evidentemente no siempre tenemos ese poder o esa capacidad de cambiar a otras personas o de cambiar determinadas circunstancias o situaciones vitales. Nosotros, por ejemplo, no podemos dejar de tener un pensamiento determinado. No es una elección, o no es una elección sentirnos de una manera determinada. De hecho, en la ACT se dice una afirmación que dice que si no lo quieres, lo tendrás. Es decir, si no quieres tener un pensamiento, no te preocupes, que no te va a dejar en paz. ¿De acuerdo? Sí, la típica metáfora de no pienses en un elefante rosa y justamente vas y no dejar de pensar en el elefante rosa, efectivamente. Efectivamente. O en el coche rojo, lo que sea. Sí. Entonces, la aceptación, en primer lugar, la gente intenta de alguna manera cambiarlo. Vale, eso no es aceptación, porque a pesar de que de alguna manera no consiguen modificar aquello que están pretendiendo hacerlo, lo siguen repitiendo. Una y otra vez, y a veces durante años. O sea, no estamos hablando de lo repito 3 veces, no. Se pueden tirar así años, intentando cambiar algo que no consiguen cambiar, pero a pesar de todo no dejan de hacerlo. Claro, eso genera un gran desgaste de energía, ¿no? Y normalmente suele acabar produciendo un cierto nivel de ansiedad. O sea, ese esfuerzo constante por cambiarlo, ¿no? Luego sí que es posible que en un momento determinado se pase directamente a la resignación. Es decir, no vale nada, no lo conseguiré nunca, seré incapaz de poder hacerlo, y entonces pueden venir síntomas depresivos que se derivan precisamente de la sensación de que no hay nada que hacer con respecto a ello. Pero bueno, hay una frase de San Agustín que no es de él, pero que es conocida por él, que es la capacidad de saber lo que depende y lo que no depende de nosotros. Eso es lo que se llama la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de distinguir qué depende y qué no depende de nosotros. Y por esto no debe ser tan fácil cuando la gente suele repetir una y otra vez ese tipo de actitudes. Sin embargo, en la ACT tiene una acepción un poquito diferente, ¿vale? En ACT la idea consiste en que cuando nos enfrentamos a una experiencia negativa, no queremos sentirla. A veces una pérdida afectiva o cualquier otro tipo de experiencia, puede ser traumática, que simplemente no queremos repetir, ¿vale? Y entonces se produce lo que es la evitación experiencial, que es lo contrario de la aceptación. La aceptación viene a ser la idea
de que yo me comprometa de alguna manera en la dirección que yo quiero seguir con ese sufrimiento. No luchar contra él, sino de alguna manera llevarlo conmigo y hacer aquello que realmente quiero o puedo elegir de mi vida. Esta es la metáfora del tablero de ajedrez. ¿Vale? La metáfora consiste en que hay pues, un tablero de ajedrez con sus piezas blancas y negras peleándose ahí, ¿no? A ver quién gana, y nuevamente nosotros fusionamos con alguna de las piezas, normalmente con las blancas. Las negras son los pensamientos negativos y las blancas son los pensamientos positivos. Mucha gente hace eso. No quiero tener pensamientos positivos, no quiero pensar en lo negativo, ¿vale? Sin embargo, según la teoría de los marcos referenciales, lo que sucede es que incluso teniendo pensamientos positivos nos van a llevar o a asociar a los negativos. ¿De acuerdo? No podemos salir un poco de esa trampa. Entonces, la idea consiste en convertirse en el tablero, en lugar de las piezas que están peleándose todo el rato. Es típico, ¿no? Los pensamientos son el demonio y el angelito que están peleándose, y solemos identificarnos con el angelito porque pensamos que es el bueno, pero en realidad estamos en el combate. El proceso es la lucha constante entre el bien y el mal, ¿no? Y también eso te puede distanciar un poco de lo que sientes, y también de que en ese momento como que no te permitas yo qué sé, puedes tener un pensamiento negativo que te afecta en tu malestar y todo, pero como que claro, dices, ¡buah, no lo quiero tener! O lo apartas e intentas evitarlo, haces cualquier cosa, o incluso lo confrontas mucho y te aumentas esa emoción. Sí, claro, así es. De hecho, hay gente especializada durante muchísimos años en generar una especie de cúpula en la que los pensamientos no entran. Es una cosa un poco... No sé, porque es así. Gente que está constantemente luchando, sobre todo los TOCs cognitivos, llevan muchas veces ese proceso de no querer tener un pensamiento determinado, y realmente son expertos en no pensar, por decirlo de alguna manera, no tener algunos pensamientos. Pero bueno, así funciona, sí. O sea, a ver, una emoción es información. Todo el sistema nervioso es información. Si nosotros de alguna manera no queremos tener una experiencia determinada, no queremos vivirla o tenerla otra vez con nosotros, lo que vamos a hacer es evitarla. No solamente la experiencia subjetiva, sino también cualquier situación que nos pueda recordar o pueda poner delante de nosotros esa experiencia. Por ejemplo, una ruptura sentimental. Una persona que tiene le deja la novia, vamos, ¿no? Y entonces de alguna manera ya no quiere volver a tener esa experiencia. Lo pasa tan mal que no quiere volver a tenerla. ¿De acuerdo? Y entonces renuncia a cualquier tipo de relación. Porque no quiero que me vuelva a dejar, no quiero que vuelva a pasarme esto. Se resigna. Sí, se resigna, sí, sería esa la idea. Da igual, todas son iguales, al final se volverá a repetir otra vez, volverá a sufrir, volverá a pasarlo mal, y yo por ahí no quiero volver a pasar. Y fijaros, claro, toda la estructura cognitiva que lleva ahí, la serie de ideas o de creencias que están asociadas. Claro, y toda la experiencia subjetiva, claro, a nivel emocional. Claro. Y claro, has dicho que esa búsqueda de esos condicionamientos que tenemos, que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, es un poco el objetivo de la flexibilidad psicológica. O sea, es ver estos condicionamientos, tener en cuenta quiénes somos, qué hemos desarrollado, qué es lo que hemos aprendido, y a partir de ahí entender que eso se puede cambiar, o que se puede llevar a otro rumbo, o por lo menos aceptarlo, ¿no? Que es lo que es parte de nosotros. Es que creo que eso es fundamental entenderlo, y que quiero relacionarlo con lo que has comentado de ser capaces de observarnos a nosotros, ser capaces de entender que nosotros no somos esos pensamientos ni somos esas emociones, y verte como, lo que os has dicho, el tablero de ajedrez. Pero a mí me sale la pregunta de ¿y quién soy? O sea, ¿dónde sale, cuál es el verdadero yo aquí, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque... o sea, quiero abrir el debate del yo y de los condicionamientos, porque... A ver, los condicionamientos evidentemente son respuestas automatizadas, ¿de acuerdo? Todos tenemos... o nos asociamos un poco, nos relacionamos con determinada manera de ser, determinada manera de afrontar determinadas cuestiones, porque tenemos una serie de ideas, de creencias, de valores, ¿vale? De ideologías que nos hacen de alguna manera interpretar los acontecimientos que están sucediendo. Y eso se produce de una manera automática. Muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, esas respuestas son buenas, porque nos ayudan a anticipar, a comprender el mundo en unos términos determinados y a sentirnos cómodos en ese mundo en el que habitamos, ¿no? Es lo que es un esquema mental, ¿de acuerdo? Pero algunos de ellos son tóxicos, sobre todo porque no nos ayudan a satisfacer las necesidades psicológicas básicas.
¿de acuerdo? Y entonces ahí se convierte en un obstáculo. Sufrimos porque no podemos acceder a lo mejor al sentido de pertenencia o a tener una cierta coherencia en nuestra manera de pensar. Entonces, claro, esas experiencias repetidas surgen automáticamente. Normalmente, Goleman los llama, creo que era un secuestro emocional. Es decir, muchos de los pacientes, cuando entran en ese tipo de disposición, ¿vale?, de esos dispositivos, que son modos, de alguna manera, de actualizar lo que son los esquemas, pierden totalmente la capacidad de flexibilidad, de reflexionar o de dar una respuesta distinta. ¿Vale? Y cuando eso se repite una y otra vez, por ejemplo, una persona que tiene problemas de control de la ira, que constantemente está repitiendo esas pérdidas de control, esos enfados desproporcionados que llevan a tener conflictos con los demás. Y luego se dan cuenta de que no han actuado bien, de que eso les genera un problema, pero a pesar de todo, ante el más mínimo inconveniente, vuelven a repetir ese comportamiento. Eso es una respuesta condicionada. Claro. De alguna manera lo que buscamos es descondicionarla. ¿Vale? Es decir, que la persona pueda elegir una respuesta diferente. Claro. ¿Y quién es esa persona que elige esa respuesta diferente? O sea, ¿quién es el yo, no? Ya, vale, el yo. Claro. El yo es un tema muy complicado, muy complejo. De hecho, creo que no se ha llegado a ningún acuerdo respecto a ello, ¿de acuerdo? Hay incluso muchísima confusión conceptual entre el ego, el yo y la conciencia, sí, que muchas veces, si no clarificamos qué es cada una de las cosas, difícilmente lo podemos aclarar. Pero en mi opinión, todos tenemos esa capacidad de desarrollar un yo observador, ¿vale? Un testigo, un espectador, y de poder observar nuestra mente como se trata de una representación mental. Que bueno, hay gente que utiliza ese término para responderse a los esquemas mentales. Sí. En nuestra cabeza nosotros podemos reproducir situaciones, ensayarlas en nuestra mente antes de ponerlas en práctica en el mundo real. Sí. ¿De acuerdo? Y de esa manera intentamos equivocarnos lo menos posible o acertar, ¿no?, en lo que vayamos a hacer. Entonces, el yo observador... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. ¿Tú quién eres? Si tú tuvieras que elegir quién eres, ¿qué dirías que eres? ¿Con qué te identificarías? Claro, lo primero que me surge es decir, bueno, pues tengo estos valores, ¿no? O sea, valoro estas cosas de la vida, o tengo estos gustos, a lo mejor me puedo identificar con mis etiquetas, pues soy deportista, estudio en esta universidad, tengo estos tipos de hobbies. Vale, eso es lo que significa lo que es el yo conceptual, que no solamente está en ACT, sino incluso en muchas corrientes filosóficas también aparece el yo conceptualizado. Nos identificamos con una serie de características que podemos expresar verbalmente. Si soy varón, si soy alto, bajo, simpático, claro, inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podemos identificarnos con ese tipo de patrones. Pero fijaros que normalmente no podemos elegir esas peculiaridades. Sí, como que ya vienen implícitas. Claro, mi inteligencia yo najo con ella. Claro. Mi estatura, incluso mi temperamento o mi manera de ser viene como muy fusionada conmigo, ¿de acuerdo? Con lo cual difícilmente puedo elegir ser introvertido o extrovertido, sino que simplemente pues, lo soy de esa manera y ya está, por las circunstancias que sean, ¿vale? Es decir, que yo no puedo elegir de alguna manera ese yo, no lo puedo elegir. Pero sí que es verdad que detrás de nosotros siempre existe la posibilidad de poder observar todo eso. Luego, todo lo que es observable lo soy yo, porque es algo que puedo observar. ¿Y quién es el que observa? Si pudierais describirlo, ¿qué diríais? ¿Qué características tiene el que observa? O sea, el que es consciente de que es consciente, o el que es consciente de que tiene un pensamiento. Todos somos conscientes de que tenemos un pensamiento, ¿vale? Yo tengo un pensamiento, digo, hostia, he tenido un pensamiento, vale. ¿Quién es ese? ¿Cómo podrías definirlo? Claro, yo lo veo como... O sea, realmente, claro, o sea, se van reproduciendo un montón de pensamientos a lo largo del día, ya no sé si los han llegado alguna vez a contar. No, por Dios, seguro que no. No, pero... Romperías la máquina de contar. O sea, como que se producen muchos pensamientos, ¿no?, a lo largo del día. Y claro, ¿quién es esa persona o quién? Como que igual se crea como una especie de... Como que se abre una puerta igual en cuanto a ser capaz de observar ese pensamiento, ¿sabes? O sea, estás tú, están tus pensamientos y luego como que... Cuando dices estás tú, ¿a qué te refieres?
pues eso que has mencionado de, por ejemplo, de que tus gustos, tus aficiones, tus hobbies o tu inteligencia, pues ese eres tú, ¿no? Ese conjunto de cualidades, ese conjunto de cualidades lo consideras como tú. Como tú, y luego pues se producen esos pensamientos. Uh-huh. Y luego hay como otra... Como que sigues siendo tú, pero igual eres capaz de observar esos pensamientos, pero que tienes otra cualidad que igual ya la tenías de antes, pero realmente como que la has desactivado en ese mismo preciso instante en el que eres capaz de detectar o de observar ese pensamiento. O sea, no creo que sea otra persona, no creo que sea otro yo que haya dentro de mí el que sea capaz de observar esos pensamientos, sino que sigue siendo... Pues sí que se considera muchas veces como otro yo distinto. De hecho, se conceptualizan yoes diferentes como diferentes funciones que tiene de alguna manera el yo. O sea, que sí que se ha llegado a desarrollar esa idea, ¿eh? A ver, pero cuando digo que quién es el que observa, ¿qué cualidades tiene? ¿Qué características? Decime alguna. Mera contemplación, diría yo. O sea, nada. Contemplar Entonces, ¿quiénes somos? Nada. Aunque yo iba a decir que, o sea, está como meditando porque yo como que, no sé, me sale más fácil como visualizármelo o hacer una metáfora sobre ello, que es el yo observador, que por lo que estamos planteando ahora se me ha ocurrido que es como si fuera el guionista de tu vida, pero no un guionista que ya se sabe toda tu vida y lo que te va a pasar, sino como un guionista que está muy presente, que vive contigo la vida y la va escribiendo, pero es capaz de ver sobre el papel lo que te ocurre, entonces sabe acerca de ti, sabe más de ti, y yo creo que la capacidad de cada persona de hacer introspección sobre ella misma es la capacidad de ese guionista de poder ejercer un cambio dentro de ese guión, no un cambio como que nos imaginemos de repente decir, vale, pues ahora me apetece no ser psicólogo y ser policía. Pues no, pero sí como decir... ¿Te puedes imaginar? Puedes Sí. fantasear sobre ello. Podrías hacerlo y quizás podrías hacer un cambio de guión, como lo son los giros de vida, pero me refiero como que dice, vale, ostras, pues he notado que esta semana, pues, por ejemplo, yo que soy Pablo, pues Pablo esta semana está un poco más tenso, a ver cómo lo ha hecho. O sea, tú eres consciente de que estás más tenso. Tengo esa conciencia de tensión. O sea, tú te das cuenta de que estás más tenso. Claro, la puedo detectar. Entonces, ¿quién es ese que es consciente de que tú estás más tenso? Sigo siendo yo, pero es un yo como sin una cualidad, como que digamos que se desprenden esas cualidades para poder, digamos, ayudarme de una mejor manera, porque me puede observar y puede tener un juicio. Claro, si yo observo que estoy tenso, evidentemente no soy la tensión. Exacto. Evidentemente no soy la tensión. Desde ACT lo que se plantea un poco es que el yo observador es como la perspectiva desde la que se mira. Es una perspectiva. Es un punto desde el cual se está mirando. Más que ser un yo al uso, que puede ser atacado de alguna manera o sufrir de alguna manera algún tipo de agresión. Soy inútil, no hago para nada, aquí me he equivocado. El yo observador sería el punto de vista o la perspectiva desde la cual se está mirando. Claro, es difícil de atacar un punto de vista. Un punto de vista me refiero a un lugar desde el cual se mira. Claro. Entonces ese yo resulta menos amenazante que un yo conceptualizado. Sé que es un concepto complicado, pero todos tenemos la experiencia subjetiva de poder ser conscientes y darnos cuenta de algo que ha sucedido, algo que hemos hecho o algo que hemos pensado que nos gusta o no. Es decir, de alguna manera podemos acceder de una manera directa o inmediata a un conocimiento que no es a través del verbo, que no es a través de la palabra. Es un yo conceptual, que lo que hace es poder observar una realidad determinada con cierta perspectiva, ¿vale? Y a pesar de todo, sin necesidad de emitir un juicio verbal, sí que accede a una certeza sobre lo que está sucediendo. O sea, todos tenemos es lo que llama la sabiduría. Esa capacidad de acceder a un conocimiento no mediado, sino inmediato y directo. Wow, o sea, es que creo que estaríamos aquí, vamos, un montón de rato entrando en estos temas, profundizando, porque me parece maravilloso. Y justamente me ha sabido mal casi como plantearte la pregunta del yo, porque claro, es que se puede...
interpretar de tantas formas y desarrollar de tantas formas que es que sí o sí puedes caer en que hay que abordarlos de forma más amplia, ¿no? Pero bueno, que la respuesta ha sido maravillosa y por eso quiero ser respetuoso con tu tiempo y vamos a ir acabando este marco teórico, evidentemente, con, por ejemplo, lo que acabas de comentar, esa sabiduría que casi que es perenne, esa sabiduría que es casi innata y que todos tenemos, sí. Y que todos tenemos. Y ahí quiero entrar. ¿Cómo identificamos? Porque sé que gran parte de la terapia es el compromiso, es la acción, avanzar hacia algo. Es lo que tú has dicho, avanzar a pesar del sufrimiento. A pesar de tener ese sufrimiento, pues intentar avanzar igual. Entonces, quiero preguntarte cómo una persona puede definir hacia dónde quiere avanzar. ¿Cuáles son esos valores o esa intuición, ese conocimiento profundo sobre lo que quiere? Hombre, eso requiere a veces bastantes sesiones, ¿no? Muchas personas incluso... ¿O qué son los valores, simplemente? Sí, muchas personas incluso no acceden fácilmente a los valores. No saben qué es lo que quieren. Eso no es tan extraño de encontrarlo, ¿de acuerdo? En terapia. Con lo cual, se trabaja, ¿no? De alguna manera... A ver, hay como áreas en las que de alguna manera es importante para nosotros. Puede ser los estudios, puede ser el desarrollo profesional, puede ser la salud, pueden ser los hijos, puede ser la amistad, la pareja, ¿no? Sí. Pero realmente el valor no consiste en una actitud, o sea, en una situación concreta, por ejemplo, la relación con mis hijos, ¿de acuerdo? Sino que es la actitud que yo adopto. Los valores son la actitud, la vivencia, la manera de relacionarme con eso que es importante, ¿de acuerdo? No es algo finito, sino que es algo que no se termina nunca. El amor por la música, por ejemplo, nunca dejas de escuchar música. No tiene un final. Sin embargo, los objetivos, que serían como etapas intermedias que uno accede, por ejemplo, te gusta la música, pues te compras un disco, ¿no? Y lo escuchas. El objetivo puede ser ahorrar suficiente para comprarte ese disco, sí, ¿de acuerdo? Aunque ahora lo haces todo digital, pero bueno, acceder a comprarse ese vinilo o ese CD o lo que sea, acceder a él, ese puede ser el objetivo. Pero nunca se acaban de salir discos, nunca se acaba de amar la música, nunca se acaba de escuchar incluso muchas veces el mismo disco que has escuchado desde los 15 años. O sea que los valores es más una vivencia, una actitud, una disposición a tener una relación determinada con eso que es importante. Por ejemplo, vamos a ver, yo por ejemplo del guitarrista, ¿vale? Uno que toca la guitarra y que le gustaría ser profesional de la guitarra, ¿de acuerdo? Ser profesional de la guitarra sería un objetivo. Pero el valor sería el disfrute que él tiene cada vez que toca la guitarra, esté delante de gente o no. Nunca se termina de tocar la guitarra, siempre puedes volver a tocarla otra vez. Sin embargo, los objetivos se terminan. Aprendes una canción, pues ya te la sabes. Haces un concierto, pues acabó el concierto. ¿De acuerdo? Los valores no, los valores es difícil de definir. No sé si os ha quedado claro un poco la idea. Sí, me ha gustado mucho el concepto. La verdad que creo que ahora lo entiendo mucho mejor. Es la actitud, es la disposición con la que tú te enfrentas a eso que tú valoras. Una relación de pareja, tus hijos, la psicología, por ejemplo. Una persona que ame la psicología, que le guste la psicología, nunca va a dejar de leer sobre psicología o de estudiarla. Aunque el objetivo puede ser comprarme un libro determinado, o estudiar una terapia concreta, o terminar la carrera, en fin, terminar el máster o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero ¿qué actitud queréis tener frente a ello? Eso es el valor. Claro, o sea, más como un corredor nunca va a dejar de ser corredor. Igual terminará la carrera, terminará la maratón, pero seguirá siendo corredor, ¿no? Pero seguirá gustando. Incluso aunque llegue un momento determinado que no pueda seguir corriendo, porque sea mayor ya, pues le seguirá gustando ver en televisión las carreras. Le gustará el Mundial de Atletismo, las Olimpiadas. Correcto. Entrenador. Exactamente, se puede dedicar a entrenar, efectivamente. Claro. Nunca se acaba esa relación con aquello que realmente amamos, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Vale. Y ya como para acabar este marco teórico, porque claro, yo no sé vosotros, pero es como que ya creo que entiendo un poco más el concepto de la ACT y como que ahora me gustaría, como que me pica la curiosidad de cuál es la disposición, la actitud de un terapeuta de aceptación y compromiso cuando se le planta a un paciente y cómo se lleva eso a cabo en terapia. No te di la pregunta bien, ¿a qué te refieres? ¿La actitud del terapeuta? Que cómo se aplica esta terapia en lo que es el propio acto de que venga un paciente. ¿Pero te refieres a la actitud del terapeuta, a la disposición del terapeuta o a las técnicas que aplica? ¿Cómo se aplica la ACT en terapia?
Vale. Bueno, evidentemente, en primer lugar, tienes que descomponer lo que tienes delante, ¿no? El paciente te cuenta, te va contando su historia y tú vas, de alguna manera, entendiendo cómo funciona. O sea, la idea es entender la dinámica que ese paciente tiene. Yo sé que me comparo como quitar la tapa de un reloj suizo y ver el mecanismo dentro. Ese condicionamiento, igual. Sí, bueno, puede ser un análisis funcional, por ejemplo, podríais entenderlo un poco de esa manera, pero tienes que desentrañar, desengranar cómo funciona ese mecanismo, cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Eso ya lo primero. Y luego tenemos que intentar que él se dé cuenta de ese mecanismo. A través de nuestras explicaciones, de las preguntas que vas haciendo, intentas que el paciente vaya comprendiendo cómo él está, de alguna manera, atrapado en ello. Cuando el paciente se pone aquí y puede observar su propio proceso desde fuera, ya estamos produciendo, por ejemplo, una defusión. ¿De acuerdo? Que es el primer paso. El primer paso es que el propio paciente sea consciente de los propios procesos que hay metidos ahí y cómo está funcionando y qué resultado está obteniendo. No creáis que siempre es fácil, a veces sí. A veces los pacientes lo ven muy claramente, incluso ya vienen con esa idea clara, pero otras veces no. Muchas personas se sorprenden de las consecuencias que están teniendo en su vida y no las comprenden, no saben por qué tienen dificultades en las relaciones con los demás. Pero no con uno, no, con todos. Hay problemas con los compañeros, con los padres, con los hermanos, con los amigos. Es como el conductor este que va en dirección contraria, ¿no? Y dice, todos van en dirección contraria. ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando aquí? Y no son capaces de entender lo que le está sucediendo, que ese paso es prioritario para poder trabajar. Una vez el paciente ha comprendido ese mecanismo y las consecuencias que van produciéndose, entonces puedes ir aplicando determinadas técnicas. Primero la difusión, yo suelo empezar por la difusión. A ver, si no hay difusión, no, pero normalmente lo hay. La gente se cree literalmente todo lo que está pensando, sus análisis, todas sus conjeturas, todas sus cábalas, ellos se las creen literalmente. Y claro, culpan a todos. O sea, todos tienen la culpa, menos él. No tiene ninguna lógica. Y a pesar de que en un momento determinado tienen cierto grado de lucidez y piensan que evidentemente algo debe estar funcionando mal porque tienen problemas con todo el mundo, vuelven otra vez, una y otra vez, a ese proceso de fusión. ¿De acuerdo? Una vez la persona se va defusionando y va empezando a entender que él no es lo mismo que los procesos y los contenidos mentales, ¿vale? Una vez lo ve así, se puede trabajar con el yo, por ejemplo, si realmente el problema está ahí. Ten en cuenta que en todas las terapias no se trabaja con todos los procesos SAC, ¿vale? Pero sí que es interesante. Para mí el concepto del yo observador es muy importante, ¿vale? Yo creo que la aceptación va después, cuando ya creo que has aclarado los valores, que la persona de alguna manera sabe en qué dirección quiere ir. Creo que es importante enfrentarse al proceso de cambio, siempre suele generar enfrentarse a una experiencia negativa. De hecho, pues a lo mejor tienen ansiedad y no quieren volver a tener una relación de pareja porque no quieren volver a sentir lo que sintieron, con lo cual tienen que entender luego lo que es la idea de la aceptación para poder de alguna manera dar el paso a la acción comprometida, a hacer algo en la dirección pertinente. Ese paso suele ser un paso crítico. O sea, pasar al acto no siempre es sencillo. Claro. Eso requiere mucha habilidad por parte del terapeuta. Y justo me surgía como la duda porque una de las secciones que habíamos preparado era tema de problemática social y ahora, como ya lo hemos comentado, pues quería como profundizar un poco en una idea que yo pensaba decir, vale, si yo como persona ya me he hecho un trabajo psicológico ya en profundidad, como que ya he aprendido cómo observar mis pensamientos, no identificándome con ellos, y he hecho todo ese trabajo, si por ejemplo aparece en mi vida una persona, ya sea pareja, familiar, amigos, que veo que se identifica con sus pensamientos, que tiene todo esto que hemos comentado como que sería a trabajar a nivel terapéutico, ¿cómo una persona que ya ha hecho ese trabajo puede darle pequeños toques de, no sé, cómo puede afrontar esa situación? Porque es como que me surge decir, ostras, yo he trabajado todo esto y de repente me aborda esta persona y es como que lo veo un poco como el ejemplo de la asertividad, que la asertividad puede ser agresividad si carece, por ejemplo, de tacto. Y veo que en muchas personas pasa y no sé, desde la óptica de la persona que sí se ha trabajado, cómo podría afrontar. Quiere decir que
tú, que tienes ya esos conocimientos, conoces a un amigo, una persona que está fusionado con determinado tipo de creencias, ¿correcto? Y quieres ayudarla a que se defusione. Sí. Hombre, pues una manera sencilla es explicárselo directamente. O sea, de hecho, a veces nos retorcemos demasiado y con explicárselo directamente lo que es una fusión y luego aplicar alguna técnica de fusión, pues puede ser suficiente para que la persona se vaya dando cuenta de esa idea, ¿no? A veces no es suficiente, ¿vale? Y la persona está totalmente convencida, ¿no?, de que sus argumentos y sus guiones son ciertas. Entonces tienes que utilizar un poco el interrogatorio socrático, ¿no? Preguntar de alguna manera. ¿Y eso quién te lo ha dicho, no? O sea, ¿quién te ha dicho eso? ¿Y por qué eso tiene que ser así, no? ¿Por qué crees así? ¿Por qué crees eso? ¿Quién te ha dicho que eso es así? O sea, la idea es que tú, con la pregunta que hagas, produzcas ese efecto de difusión. Ese pensamiento crítico, ¿no? Sí, podría ser pensamiento crítico, pero cuando a ti le preguntas quién te ha dicho eso o por qué piensas eso, claro, él lo que hace es reflexionar sobre su propio pensamiento, con lo cual ya se está produciendo un cierto grado de difusión. Claro, toma un poco de consciencia, aunque sea mínimo. Claro, de que primero que es un pensamiento que ha tenido él, y claro, para poder hablar sobre un pensamiento, tú ya tienes que dar un paso atrás. De hecho, normalmente cuando esta pregunta, la gente se suele quedar como en stand-by, ¿no? Se queda como parado un momento y luego siguen con lo suyo, ¿eh? No te creas que luego te contesta lo que le has preguntado. Luego normalmente reemprenden la conversación donde la han dejado. Se enganchan otra vez. Entonces, claro, es un trabajo bastante arduo. A veces la explicación directa del tema es suficiente para que la persona se dé cuenta. No es necesario tampoco mucho más subterfugio. Muy bien, bueno, vamos a hacer ya la última pregunta, porque ya estamos acabando. Muy bien. Entonces, Federico, quiero plantearte como dos cosas. En primer lugar, si nos podías ofrecer alguna metáfora que nos pueda servir a nivel social, a la hora de relacionarnos con los demás, si sabes alguna, si no, pues no. Para entenderlo, para visualizarlo. Y sobre todo, ¿qué podrías recomendar en el prisma individual? En plan, si yo me observo a mí mismo, me considero a mí mismo y quiero aprender a relacionarme mejor con los demás, desde el ACT, ¿cómo podemos...? Alguna herramienta del día a día. No digo que me desarrolles de todo, porque al final sé que se puede hacer de una forma mucho más compleja, pero algo así sencillo, lo más fundamental que nos puede ayudar a la hora de relacionarnos con los demás, porque a veces estamos hablando con el otro y estamos más pendientes de lo que nos hace sentir que de intentar comprenderle. Y también a veces siento que esta visión del yo como contexto, del yo desde arriba, el yo observador, nos puede a veces ser un poco más impersonales o... a mí me da aún la sensación de que nos puede complicar como la empatía o que ver al otro como que realmente sí que tiene sus problemas y tiene sus complejidades. No, para nada. El observador no. O sea, al revés. La rigidez psicológica o el deseo de controlar la propia experiencia emocional o la propia relación con la persona es lo que produce la rigidez. El yo observador para nada tiene una actitud de este tipo. En primer lugar, lo que tendrías que hacer es observarte a ti mismo. O sea, tener conciencia de cómo te estás relacionando tú con esa persona, qué estás pensando. Imagínate que os encuentras con una persona, pues no sé, que tiene ideas políticas totalmente distintas de las vuestras o que tiene algún tipo de alteración psicológica que hace evidente su rareza en el comportamiento, por ejemplo. Todos nos hemos encontrado alguna vez, cuando hemos salido de copas, alguna persona que dice, uy, este tío más raro, ¿no? O este tío está rayado, ¿vale? Que evidentemente puede tener algún problema de tipo psicológico, significativo. En ese momento lo primero que tienes que observar es a ti mismo. O sea, la mirada tiene que ser hacia ti. ¿Cómo te está haciendo sentir? ¿Qué estás pensando de él? Y que tú puedas de alguna manera distanciarte de esa manera de pensar para entender que estás prejuzgando de alguna manera a esa persona, que estás ya emitiendo juicios de valor sobre ella sin prácticamente no conocerla. ¿De acuerdo? Si realmente tú quieres mejorar una relación con una persona concreta, ¿vale? Aunque sea una persona que acabas de conocer, o un amigo, o un familiar, y tú quieres tener una mejor relación, por ejemplo, que has tenido un conflicto, significa que esa persona es importante para ti. También es verdad que todas las personas pueden ser importantes. Significa que esa persona es importante para ti, con lo cual, en la A, como te he dicho, sí que se considera que hay una conciencia universal que nos vincula a todos, tiene una rama cierta espiritual que no está muy tocada, ¿vale? Pero que yo creo que se irá desarrollando, de hecho se está desarrollando, creo que últimamente, ¿vale? Pero si realmente esa persona es importante para ti, tú eliges qué actitud quieres tener. Realmente la idea es que puedas elegir.
Si puedes elegir, puedes ser amable, respetuoso, generoso, compasivo, paciente, amistoso. O sea, puedes elegir realmente. Esos son los valores, es la actitud que tú vas a elegir tener con esa persona en concreto. Claro. Wow, me parece De amabilidad, de generosidad, de empatía. A lo mejor llega un momento determinado que tienes que irte para casa. Pues oye, no pasa nada, te despides. O sea, ahí tener la firmeza también. Amabilidad y firmeza es una buena regla, ¿eh? Firmeza para poner límites y la amabilidad para tratar a los demás con respeto, sobre todo si son personas que merecen ese respeto. ¿De acuerdo? Claro. Entonces esa sería de alguna manera lo que es el valor en las relaciones con los demás. Claro. Es decir, digamos que la principal herramienta aquí es saber verse uno mismo, observarse, hacerse como ese observador, Claro. y decidir qué quieres hacer tú con ese contexto. O sea, que son los valores, ¿no? Que es, Claro. digamos, la mejor herramienta que podemos tener. Claro, a lo mejor tú lo que sientes directamente es un rechazo a esa persona. Claro, Pero tienes que ser consciente de ese rechazo. De hecho, como terapeuta, no todos los pacientes te caen bien. Ya. Algunos no te caen muy bien, y algunos no te caen nada bien. O sea, no puedes evitar tener esa actitud, pero si eres consciente de ella, mira, cuando eres consciente, el proceso automático se desactiva, sistemáticamente. O sea, al momento que tú eres consciente que estás sintiendo ese rechazo ya no tiene el poder de secuestrarte. O sea, el nivel de conciencia hace que tú te des cuenta de que estás sintiendo eso. En el momento en que eso sucede, ya no estás supeditado a esa respuesta. Ya puedes elegir. O sea, elegimos cuando nos damos cuenta de, cuando yo soy consciente de. En ese momento es como si el encanto, el hechizo se deshiciera y pudieras elegir de alguna manera cómo quieres reaccionar ante esa situación. Luego te puedes equivocar, evidentemente, y tener una respuesta que luego, vista con perspectiva, es decir, con cierto tiempo, pienses que no has actuado bien en esa situación y que no has sido lo amable que debería haber sido. Muy bien, perfecto. Te has vuelto a dar cuenta de algo que te pueda ayudar a ser mejor persona, por ejemplo. ¿De acuerdo? Maravilloso, maravilloso. Muy bien, vamos a acabar de finalizar aquí el podcast porque estaríamos aquí mucho rato y ya nos hemos pasado del tiempo seguramente. Así que nada, Federico, muchas gracias. Bueno, ya desde todos, ¿no? Muchísimas gracias, Federico. Ha sido un completo placer. La verdad que ha sido tremendo. Ha sido tremendo todo, las metáforas, todo. Yo me voy con una gran lección de la ACT. Claro. Y ojalá que la gente que de la universidad vea este podcast, te conozca la ACT. Y entonces, Sí, me parece que no es muy conocida, ¿no? No es una terapia muy conocida. O sea, como que, no sé, como que es un nuevo planteamiento que la gente la tiene ahí la idea en el aire, pero no la tiene como muy asentada. Y pues, Bueno, pues se puede ser una buena vía de Bueno, pues es para verdad. avanzar. Y la gente lo va conociendo. Muy bien. Pues sí, Perfecto, muy bien. muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Federico.